nos convoca a una primera ponencia hacia una ética de la responsabilidad, una aproximación de la filía de Epicuro como antecedente ético al ágape protocristiano, para pensar la realidad y la cercanía con el otro desde un horizonte clásico que nos ha puesto en este escenario de este primer foro internacional de filosofía, trasfondos clásicos y éticos en el mundo de hoy. Nuestro primer ponente, el maestro Joel Isaac Román Negroni, de Puerto Rico y también de Colombia, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Católica de Puerto Rico, becario del Banco Santander Puerto Rico con estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, maestro en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y candidato a doctor en Filosofía de la misma Universidad Bolivariana. Actualmente es docente de nuestra Universidad Católica del Norte. Entre sus muchas investigaciones y publicaciones encontramos reflexiones en torno al concepto de la participación ciudadana desde las consideraciones aristotélicas y neoaristotélicas, la caballería andante, una justicia de la injusticia, mito y tradición, ingredientes ineludibles de todo relato histórico, un análisis a la luz de los estudios de Luis Daug y Juan Huinza, Aristóteles y Epicuro, el cuerpo como fundamento de la vida en Epicuro, entre muchos otros elementos alrededor de la filosofía. Hoy recibimos a este maestro con esta ponencia y quedamos en sus manos para reconocer todos estos elementos filosóficos que hoy nos convocan. Adelante, maestro. Cordial saludos. Agradezco al profesor Edgar por la presentación. Agradezco también a los organizadores por el espacio. Espero que pues este comunicado sea de agrado para cada uno de ustedes. Y bueno, comenzamos para aprovechar el tiempo. El presente comunicado tiene como objetivo presentar algunos elementos fundamentales acerca de la noción filía en el pensamiento filosófico de Epicuro, como un antecedente ético al ágape del protocristianismo, en el cual poder construir una ética de la responsabilidad para la actualidad. Esta ocupación investigativa está muy relacionada con el trabajo de investigación doctoral en la Universidad Pontificia Bolivariana, quien estoy desarrollando junto con mi director de tesis, el profesor Dr. Juan Fernando García Castro. Esta investigación parte de una pregunta rectora que busca establecer una, digamos, interconexión acerca de los rasgos comunes de la noción de Ofelia epicúrea y el ágape del protocristianismo, al ser el primero un punto de partida para comprender los antecedentes históricos del cristianismo de los primeros siglos. Para comprender el quehacer humano de la responsabilidad, resulta importante tomar como punto de partida la noción de amistad, en este caso de filía, como marco filosófico para tejer relaciones y construir puentes significativos de convivencia socialmente responsable. Los datos historiográficos acerca de los términos son ineludibles para responder aquí y ahora acerca de los problemas que significativamente abren el horizonte para comprender y fundamentar una ética de la responsabilidad humana. Así pues, la propuesta de nuestro comunicado se aferra en la intuición de que el pensamiento filosófico de Epicuro, especialmente el sentido o la concepción es la base de las humanas que allanarán el terreno de los primeros cristianos. Ahora bien, después de la guerra ya del Peloponeso, las confluencias culturales del Oriente y las luchas intestinas que develaron la inestabilidad política en Atenas hacen poner, digamos, de manifiesto la interpretación o la novedosa interpretación de Epicuro acerca de la filía, de la amistad, en un contexto muy distinto, por decirlo de este modo, a Platón y Aristóteles, según los cuales la filía y la homonoia se dan la mano por el resultado de la aparición del espíritu cerrado de las ciudades clásicas, es decir, las poleis clásicas.
Es de notar que la noción de filía, cuyas cargas semánticas son interesantísimas en el epos homérico, es decir, en el cuerpo homérico del siglo VIII a.C., constituyó un marco social aristocrático en el que posteriormente, en la Atenas del siglo IV a.C., los conciudadanos aparecen en el espacio de la polis, en lugar de la participación civil y la igualdad política, como ejercicio de la filía política, esto es, la amistad social, y la homonoia, la concordia entre hombres griegos. Esto nos lleva a destacar que el periodo alejandrino o helenismo, como justamente en el siglo XVIII lo acuñó el historiador Johann Gustav Droysen, implica, grosso modo, el florecimiento de nuevos conceptos, novarum conditionum rationis, que en épocas de las antiguas poleis jamás se habían pensado en un contexto con otras culturas. Durante los conflictos políticos en Grecia, Epicuro logró dar un paso más allá de concebir las relaciones humanas en el marco contextual de la política de su época, y entendió que la filía, esto es la amistad, está en la base de la misma humanidad de la vida humana, valga esa importante redundancia, en cuanto que incluyó en el jardín la participación en el ejercicio de la filosofía como una forma de vida para las mujeres, esclavos, extranjeros, y claramente hacer este modo novedoso casi no fue muy bien visto en su época. Y hago la salvedad cuando hablo sobre la posición de la mujer, en nada pues toma un sentido actual, y de hecho no es, por el momento no es mi interés hacer esa intención de la posición de la mujer, sino entender los conceptos de la responsabilidad humana y cómo la responsabilidad humana o la amistad se antecede al cristianismo. La crítica puede corroborarse en las obras antiepicúreas de Plutarco, quien desestima en algunas ocasiones la filosofía de Epicuro y en especial el tema de la amistad en el jardín, que muy vinculado estuvo con el concepto de las de diosas, que puede traducirse como vivir desapercibido o vivir alejado de la vida política. Un autor muy dedicado a este tema es Gil Roskamp, en un texto del 2007, Leave on Notices. El resultado de la noción y la nueva concepción de la amistad que Epicuro concibió se debió por la conjugación de las diversas culturas del Oriente con la cultura griega en época del helenismo, dando paso a una amistad, filía universal, que va más allá de los rasgos consuetudinarios de la polis, de la lengua y del género humano. El helenismo, que para algunos autores no es más que la crisis de la filosofía, una idea, a mi juicio, muy vaga como para describir la época, representó con Alejandro Magno una conciencia política universal, esto es koiné e irené, o también un tipo de panhelenismo social en el que todos son bienvenidos sin importar su procedencia. Las propagandas políticas de Isócrates, el de intentar unificar toda la Hélade, son muy bien puestas de manifiesto en el panegírico, cuando busca como alternativa intentar impedir cualquier rasgo que desintegre las partes políticas y que luego terminara una fragmentación social de la vida política en Grecia. El objetivo fundamental, al menos desde el punto de vista de Isócrates y luego Alejandro Magno, es básicamente vengar la profanación y destrucción de los templos griegos y conquistar el imperio persa. Si bien es verdad que Epicuro entendió que la vida política tiene sus problemas de conducir a una vida desdichada, en cuanto que en muchas de las ocasiones se superponen los deseos por sobre la vida misma, también parece estar muy de acuerdo cuando la pertinencia de la filosofía precisamente es buscar erradicar aquellas falsas creencias producto precisamente de los vanos deseos que provienen de la misma sociedad. Y logra justificar la filosofía como un cuidado del cuerpo-alma, que implica o que digamos radica para todo el género humano. En este sentido, la filosofía epicúrea radica en una terapéutica de las emociones y de las relaciones humanas, es decir, de la amistad, como clave de su tetrafármaco.
La amistad es la base del ejercicio filosófico. Como antes pudo mencionarse, la amistad va más allá del hombre igual griego y se torna en su acepción universal, de modo que agrega el sustantivo de opheleia como una descripción acerca del origen universal de las relaciones humanas. En otras palabras, la filía tiene en su origen la opheleia. Sin embargo, este último término ha sufrido en los últimos años, y si no precisamente en el siglo, en la época actual, un carácter puramente utilitarista que tanto nos apasiona mencionar. La perspectiva filosófica de Jeremy Bentham y en especial de John Stuart Mill arraiga ciertamente en la filosofía de Epicuro, en el que se puede fundamentar luego una filosofía utilitarista. Sin embargo, que la noción de opheleia haya sido traducida como utilidad parece no dar justicia a la misma riqueza o la misma riqueza con la que Epicuro pudo concebirla o pudo emplearla para poder describir los orígenes de las relaciones humanas. Y en ocasiones parece confundirse con la filía utilitarista o la opheleia utilitarista antes mencionada. El concepto de opheleia en su contenido de beneficio o utilidad en parte se lo debemos a Cicerón, de quien gracias disponemos a él bastante material acerca del epicureísmo. Aunque claramente logra anotar que la amistad no nace precisamente por una idea de la opheleia en el sentido de asistencialismo o beneficio, utilidad, sino que nace precisamente por la naturaleza, que por la necesidad o utilidad que aquella va a tener. Esto lo podemos ver en el Amicitia o de Finibus et Bonorum et Malorum, que son dos obras principales de Cicerón. En este sentido, hemos optado por traducir el término de opheleia como una amistad asistencial, intentando dar un nuevo sentido a la comprensión filosófica acerca de la amistad en la filosofía de Epicuro. Claramente no puedo detenerme en describir cómo y por qué Cicerón acude al talante o digamos, la descripción acerca del beneficio y la utilidad, pero a modo de chiste, vale resaltar que puede ser porque los latinos carecían de un excelente griego, en el sentido de que el latín era muy pobre al lado del griego. Eso es un modo de chiste, en tanto que tanto Cicerón, Séneca, siempre intentaban dar esa pusilánime, si se puede decir, no sé, de que el latín carecía mucho de material del griego. Es decir, que el griego es muy rico en connotaciones. Eruditos han encontrado que la filosofía de Epicuro tiene muchísimo de converger con la tradición cristiana, pero al parecer no se ha dado en parte de cierta importancia a un concepto fundamental de la noción filía, y especialmente su sentido de responsabilidad como ayuda universal, o como, digamos, lo tomarían luego el cristianismo, los primeros cristianos de los primeros siglos. Y de los eruditos, si hacen sus estudios, intentan constantemente partir del concepto de filía, cometiendo el error constante, como si la filosofía griega entendiera el concepto de filía en un marco, digamos, homogéneo. En la tradición griega podemos también mencionar a Speke, un gran ejemplo, un teólogo muy importante que también estudia el término de filía. De modo que sus conclusiones son que el término de ágape surge de forma abrupta y sin ningún precedente histórico en la cultura en épocas del helenismo. Si bien es cierto que han resaltado cómo los epicúreos y los cristianos rechazaron la adivinación, la superstición, el poco vínculo en ocasiones con la actividad política, también la forma de dirigir comunidades típicas en las respectivas épocas. Pero todavía existe un gran vacío intelectual que responda a este problema. En este sentido, la idea de asistencialidad o opheleia como clave para describir la amistad según Epicuro, sus rasgos son universales en cuanto logra afianzarse a la par con el expansionismo del helenismo, con otras culturas orientales, como baluarte universal y existencial. La novedad de la noción de filía en Epicuro se entiende como un amor asistencial y a presentarse de algún modo
como un amor profundo que se abre en el horizonte específicamente cosmopolita. Esto lo podemos corroborar en la sentencia Vaticana 52, máxima capital 27, entre otras. Es decir, las características de la filia demuestran los rasgos de un universalismo de las relaciones humanas, según el cual los hombres libres, mujeres, esclavos, extranjeros, inter alia, se asisten y son admitidos en el jardín. Podemos corroborar esto precisamente en Plutarco e incluso en Diógenes Laercio. Además que es muy interesante cuando Diógenes Laercio escribe vida y opiniones de los filósofos más ilustres, escribe y leo la cita, abro paréntesis: vamos, dejadme poner el sello a toda esta obra mía, citando como broche final los principios de la doctrina de Epicuro, de forma que el final de mi libro coincida con el inicio de la filosofía. Cierro paréntesis. Cierro comillas, perdón. Los rasgos de las connotaciones del ágape, como un amor desinteresado y universal, nace gracias al contacto de los judíos con la cultura griega. Es decir, los judíos ya helenizados para entonces admiten múltiples connotaciones griegas para explicar las relaciones humanas. Antes pudo comentarse que el helenismo es la función de la cultura griega y las culturas orientales que harán fértil el terreno del protocristianismo para una nueva forma de vida. De este modo, la evidencia puede también detallarse en que el sentido de la noción de prójimo, paraplesion, que para un judío excluyó al extranjero, se renueva con una perspectiva que va más allá de lo cultural y la lengua. Es decir, el ágape, al igual que la filía asistencial o fileia epicúrea, se justifica como un modelo universal por el que se asisten en cuanto a un amor desinteresado y puramente altruista. El problema de si existe en la filosofía epicúrea un puro altruismo o un puro egoísmo ha sido muy bien tratado por pensadores como investigadores eruditos, Tim O'Keefe y Mitzi. Uno propone que no es posible una conjugación altruista egoísta en la filosofía epicúrea o sobre el sentido de la amistad epicúrea, y Tim O'Keefe apunta a que es posible, pero no logra, digamos, avanzar un poco en esta problemática. Y de hecho creo yo, un artículo que a propósito ha de salir para el mes de agosto en Argentina, propongo junto con otro compañero, profesor Marcos Márquez, que es difícil evaluar las condiciones acerca de la amistad en la filosofía de Epicuro dentro de un marco moderno. Es decir, las teorías éticas modernas, las teorías neoconsecuencialistas o deontológicas pueden ser claramente un marco para evaluar las acciones humanas, pero evaluar, digamos, la concepción filosófica propiamente del pensamiento epicúreo pareciera caer un poco en el error de confundir un poco los términos. Y yo al menos sospecho que este concepto de la filía y el ágape tienen mucho en común. Es decir, la filía epicúrea, en el sentido de filia, de asistencialidad, tienen mucho en común y tienen muchísimo, digamos, para poder aportar al cristianismo unos avances, unos avances de cómo surge las connotaciones del concepto de ágape. Entonces, por lo tanto, sin embargo, a esto, el concepto de paraplesion, que es el concepto de prójimo, toma un nuevo sentido. Ya sabemos con el nuevo mensaje del samaritano, por ejemplo, y esto se debe al contacto de todas las culturas en épocas del helenismo. Ya sabemos la parábola del samaritano, en el que allí se logra también renovar la perspectiva del prójimo con el cercano extranjero, esclavos incluso mujeres, tal y como ya Epicuro incluso había concebido en el jardín. La perspectiva de la noción y no el término en sí de ágape del protocristianismo o de los primeros cristianos nace gracias a la concepción del mundo cosmopolita y la comunidad universal del helenismo.
Esto de comunidad universal y de cosmopolitismo tendrá su reflejo en la época romana. Sabemos con Virgilio, por ejemplo, la Eneida es un discurso que aboga por también una tradición y unos elementos culturales universales, que César quería incluso imitar a Alejandro Magno en mucho de lo que sabemos de la historia. Lo superlativo entonces del concepto de ágape, cuyos rasgos del mismo modo son universales, radica en que está nutrido de las connotaciones y concepción del mundo griego. Es sabido, por ejemplo, que el calificativo de la nueva religión, esto es cristianos, en griego cristianoi, o aquellos que tienen la mentalidad de Cristo, tuvo su origen en la ciudad griega de Antioquía, lugar donde ya los judíos helenistas tuvieron el mayor contacto con la tradición griega, y el mismo lugar donde el epicureísmo tuvo una fuerte presencia. Así lo han comentado muchísimos autores, por ejemplo, David, Hall, Ferguson, Jäger, por ejemplo, también, Dodds, entre otros. De hecho, también se ha comentado que este mismo lugar fue pocos siglos antes la expansión del epicureísmo, de modo que a la llegada del cristianismo ya se encontró justamente en el mismo terreno de la filosofía de Epicuro. En este sentido, si se toma en cuenta las connotaciones del término de prójimo, ya antes comentado, y las contribuciones o las implicaciones o las interpretaciones, si también se puede decir de ese modo, de Pablo el apóstol o de San Pablo, este último también revela un mundo o el mundo intelectual de los griegos, ahora en la conciencia de los primeros cristianos, donde sus argumentos esgrimen en favor de los aspectos característicos de la filosofía griega en la época, digamos, del cristianismo. Es interesante además que el término de ágape, del que ya Pablo manifestó, no carece de ningún sentido y sentimiento universal. Así, de hecho, lo propone también el teólogo Speak, y creo que es algo también muy, muy evidente para que lea claramente las cartas paulinas o el corpus paulinus. Dicha característica aparece incluso en el libro del pastor de Hermas, en el cual se afirma que el amor, ágape, es el modelo antropológico para el mundo entero. Epicuro y el protocristianismo usaban respectivamente filía y ágape para expresar el amor y la amistad. De hecho, se ha comentado, y abro comillas, la iglesia de Filipos aparece como una comunidad de amigos, una comunidad que es en cierto sentido sorprendentemente similar a la comunidad epicúrea. En ambas comunidades, la asistencia entre los asociados íntimos es subrayada todo con vistas a la restauración y el mantenimiento del tipo de amistad que es indispensable para el proceso y progreso espiritual y moral. Cierro comillas. Los criterios responsables que Epicuro entiende por la amistad distan de cualquier concepción de las masas, hoi polloi, y solo los epicúreos, así como los cristianos, son capaces de llevar al éxtatos, es decir, al fin último, la filía y el ágape respectivamente. Muchísimas gracias. Espero que esta idea sobre la filía y el ágape sea un principio y un punto de partida para repensar el quehacer humano en cuanto a una ética de la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad no muere con los cambios sociales, sino que a medida que vayamos avanzando, precisamente con la responsabilidad, es decir, hacernos responsables a nosotros mismos, también nos podemos hacer responsables con los otros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro Joel, por esta excelente presentación que acaba de hacernos, donde reconocemos pues justamente el origen de ese concepto de filía y ese concepto